Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola a todos, estamos de vuelta por acá y debo decirles que el tema del que vamos a hablar hoy me encanta porque no es algo que exime a ninguna persona, todos somos parte de estos, además que no tiene nada que ver con cantidades ni números y es algo que existe en la sociedad hace miles de años. El tabú que existe sobre el dinero es algo que ha venido pasando de generación en generación. Yo diría incluso que es algo con lo que ya nacemos programados y es una creencia que se acentúa a lo largo de nuestro crecimiento. No sé de psicología para entender los patrones que inciden para los aprendizajes que tenemos al ser niños, pero sí sé que esto sucede porque nuestros padres o quienes nos criaron, nuestra familia y nuestros amigos, nunca hablan de dinero. ¿Cómo se te va a ocurrir hablar de dinero? Y ni mencionar el hecho de que nunca nos enseñan sobre el valor del dinero y su manejo. Si por error escuchamos conversaciones sobre dinero, eran conversaciones de problemas sobre el dinero, pero no de toda la abundancia que él mismo nos trae. La educación tradicional solo nos enseña a sumar y restar, pero dentro de esa enseñanza no nos enfocan a darle un giro más productivo a esas sumas y restas, al estar ligadas a estas operaciones con el manejo de dinero que le damos años después de que aprendemos matemáticas básicas. Y esa utilidad de las matemáticas nos dura realmente toda la vida porque nadie se escapa de tener que administrar, planificar, darle un propósito al dinero que recibe por ingresos. Incluso de niños no estamos exentos de decidir en qué nos gastamos esos $5 que nos dieron para golosinas. Incluso ahí ya estamos teniendo decisiones financieras inconscientes, pero muy pocos padres son los que se toman el trabajo de enseñarles a sus hijos cómo ganarse las cosas y cómo darle un propósito para conseguir aquello que les gusta y quieren. Y créanme que actualmente los niños ven a los cajeros automáticos como máquinas que escupen dinero. Y estoy segura que 20 o 30 años atrás veíamos a los cheques como el papel que permitía tener todo entre comillas o a la misma tarjeta de crédito como el dinero plastificado. Entonces es tan evidente la falta de conocimiento que se tiene sobre el dinero que es abrumador porque el 95% de la población carece de una cultura financiera. Y es ese desconocimiento el que se pasa de generación en generación y lo más crítico es que no nos atrevemos a hablar del tema. Ahora sí, para empezar entonces tenemos que entender qué es un tabú. Y obvio habrán escuchado esta palabra cuando se trata de temas como sexo, religión, a veces fútbol. Y no nos olvidemos del tabú sobre el dinero. Les quiero compartir 2 definiciones que encontré para poner en contexto el podcast. Tabú es una prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. También se lo define como una conducta moral o lógicamente inaceptable por una sociedad, individuos, grupo humano o religión. En base a estas definiciones, ¿por qué hablar de dinero se tiene que considerar como algo inaceptable? Es algo que gira en torno a nuestras vidas. Antes, el medio de intercambio entre sociedades y personas eran las especies, oro, plata, minerales, etc. Con el tiempo se creó el dinero y se ha convertido en el medio de intercambio más aceptado en la sociedad a través de sus diferentes tipos de monedas. Entonces, si gira en torno a nuestras vidas de manera tan natural y cotidiana, no se lo debería considerar como inaceptable, prohibido o ilógico hablar sobre el tema, porque su manejo, bueno o malo, es lo que nos lleva a tener cosas que se alinean con nuestro propósito y es el medio a través del cual las personas alcanzan sueños y metas. Entonces, ¿por qué temerle? ¿Por qué evitar hablar de dinero, de cifras, de números? Porque si quiero comprarme un carro que cuesta $20,000, te puedo decir que quiero un carro, pero no te puedo contar el plan de acción que estoy ejerciendo en mis finanzas para alcanzar a cubrir ese monto. ¿Y por qué no me alcanza uno de 25,000, por ejemplo? Es completamente ilógico. Son temas de conversaciones que se deberían tornar en normales. No es pecado ni inmoral contar a tus amigos que tu realidad financiera te permite obtener ciertos bienes, pero no otros. Acostumbrémonos a estas conversaciones, son sanas para todos.
Y lo cierto es que existe este tabú que se ha ido prolongando con el paso del tiempo porque nadie nos enseña a manejar nuestras finanzas. Nuestros padres o familiares muchas veces tampoco saben cómo hacerlo y trasciende esta falta de conocimientos de generación en generación, a veces no se logra eliminar o corregir y son patrones que siguen ocurriendo constantemente. Es por eso que resulta fundamental atrevernos a hablar de estos temas, porque sin las conversaciones debidas y sin las conversaciones que incomoden, poco o nada se va a saber y poco o nada se va a aprender para cortar patrones que se siguen arrastrando. Y lo cierto de esto es que si no se trabaja para cortar estos patrones, se cometerán sin número de errores en nuestras vidas que no nos permitan tener una alineación con nuestras finanzas para nuestras vidas, sin la presencia de problemas y patrones que nos contengan en este avance y crecimiento continuo. Hablar de dinero se ha considerado a lo largo del tiempo como mala educación. Y ni hablar de preguntarle a alguien cuánto gana. Eso se ha vuelto inaceptable. Invadir esa privacidad es algo tan íntimo. Pero, ¿de qué privacidad estamos hablando? Si un amigo o familiar consigue un nuevo trabajo, emprende un negocio, ¿por qué nos va a dar miedo y por qué va a ser de mala educación cuánto le costó invertir en X cosa? ¿Por qué va a ser mal educado preguntarle cuánto va a ganar en su nuevo trabajo? Sabemos la puesta en escena de todo eso, pero los beneficios económicos y el sueldo no. Realmente no es coherente y no tiene ningún sentido que preguntemos las cosas a medias y más al tratarse de personas cercanas y a las cuales apreciamos y sentimos afecto. Por lo tanto, no lo podemos catalogar desde ningún punto de vista como malo y ni pensar en hablar de problemas económicos, deudas, manejo de la tarjeta de crédito. Eso es delito seguro. Pero yo me pregunto, si alguien tiene sueños por cumplir, metas que alcanzar, pero le preocupa cómo hacerlo, porque está endeudado, ¿por qué sería de mala educación hablar sobre eso? Pensemos en que incluso una persona puede desahogarse hablando sobre el tema, pedir consejos y encontrar buenas recomendaciones. Y si en verdad alguien con quien converse y quitémosle el lado académico o profesional, le puede ofrecer una solución, algún buen mentor, alguien que le pueda guiar. Entonces, en lugar de escondernos detrás de números que los hacemos ver como perfectos, pero que nuestro comportamiento no lo refleja, no deberíamos considerar como mala educación el hablar de estos temas, porque es simplemente una creencia limitante y tan limitante que volvemos al hecho que cosas tan esenciales para la vida de todas las personas no nos las han enseñado y por eso se sigue manteniendo en el tiempo ese temor ilógico de hablar de dinero, de verlo de frente y de manejarlo alineado con nuestros propósitos y organizarlo de la manera que sea más conveniente para cada uno, acorde a la realidad financiera que tenemos. Basta ya de tabúes, le limitan a nuestro cerebro y por ende a nuestras acciones. Basta ya de temerle al dinero cuando puede ser nuestro mejor aliado para nuestro crecimiento y el cumplimiento de nuestros propósitos. Y hablando de realidad financiera, si se dan cuenta, el tabú que existe sobre el dinero no exime de género, de razas, ni de condición económica en la que vivamos. Hablar de dinero para todo el mundo ha sido malo, y es definitivamente algo que debemos procurar evitarlo, empezando hoy. Tenemos que atrevernos a hablar más de dinero, buscar educarnos, aprender muchísimo y encontrar las soluciones a nuestros problemas para alcanzar una libertad financiera plena. Porque solo hablando de estos temas, aprendiendo, asesorándonos, es que tomamos mejores decisiones y esas decisiones nos dan más confianza en nosotros mismos y de lo que somos capaces. Solo puedo decirles que prolongar este tabú solo complica las relaciones de las personas con el dinero, porque nos creemos lo que vimos al crecer y no somos capaces de darle la vuelta a esos patrones absurdos que nos traban. Así que la decisión la tienes solo tú, aquí y ahora, para que no pierdas más tiempo y le des la bienvenida a tus finanzas alineadas y honres cada centavo que recibes en tu vida. La sociedad nos ha impuesto que tener dinero es malo, porque han introducido dentro de estereotipos a decir que tener dinero cambia a las personas, las hace malas o las aleja de su familia. Pero son estereotipos que se han impuesto irracionalmente, ya que estas son condiciones que pueden suceder. Sin embargo, eso puede pasar en una minoría y no a la mayoría de personas, mucho menos si se habla del manejo del dinero desde la abundancia.
Se ha impuesto la creencia que manejar dinero genera deudas y problemas, estrés e intranquilidad. Pero insisto, esto es un patrón erróneo y mucho más falso si se habla del manejo del dinero desde la abundancia. Si nos ponemos en perspectiva sobre estos temas, ¿qué tal si hablamos de actores o cantantes que por ser sus vidas públicas tenemos más conocimiento? Obvio, ha habido muchísimos de ellos que se han involucrado en temas de drogas, han evadido impuestos o se han aislado de sus familias y seres queridos, justamente por involucrarse en temas que no son saludables para sí mismos. Sin embargo, hay muchos de ellos cuyas labores son honorables y se enfocan a servir a los demás, más allá de tener ganancias millonarias. Entonces, caer en estereotipos no es racional ni adecuado. ¿Se han preguntado acaso si estas personas han tenido una relación saludable con el dinero? Evidentemente no la han tenido, porque si su relación con el dinero viene de la abundancia, eso se refleja en sus relaciones y en su actuar, así que ya tienen la respuesta. Y si traemos situaciones más cotidianas, la gente pone este estereotipo porque familias se han peleado por herencias o porque uno es más codicioso que el otro, y entre sus miles no son capaces de ayudar a aquellos de su familia que menos tienen, y ni pensar en otro tipo de ayudas. Pero sí les puedo decir, son más los casos de familias que resuelven amigablemente temas de herencias que aquellas que no lo hacen, aun siendo familias adineradas y en cuyos casos dejan muchísimos bienes. Así que generalizar y usar estereotipos no soluciona nada. Enseñarnos sobre educación financiera sí lo hace, incluso eso evitaría actitudes y comportamientos de escasez. Realmente el hecho de que ganemos muchísimo con nuestro negocio o a través de un trabajo bajo dependencia no nos hace malos. Ganar lo mínimo a través de los mismos medios no nos hace buenos. La gente no es buena o mala, hace acciones que pueden ser correctas o incorrectas y por eso se les juzga de algún modo. Lo que hacemos con nuestro dinero, nuestros ingresos, cómo lo manejamos, será lo que indique un buen o mal accionar, pero eso no exime que el dinero pueda dar muchísima abundancia o incalculable escasez. Todo dependerá del uso que se le dé. Y es por eso que no se puede pensar en un estereotipo único para catalogar de manera global comportamientos de las personas que no tienen nada que ver con el dinero, sino en cómo la gente actúa. Pero simplemente se lo ha puesto como responsable al dinero y por eso indico que la cantidad de dinero que se tiene no es el factor por el cual las personas tienen un determinado comportamiento, solo que la sociedad nos ha llevado a pensar que mientras más dinero se tiene, peores decisiones tomamos respecto al entorno en que nos encontramos y no debe ser la regla porque simplemente no lo es. Lo que sí aclaro es que mientras más dinero se gana, más se gasta. Y por eso debemos tener una relación abundante con nuestro dinero y manejarlo con inteligencia, eliminando creencias para que el manejo nos traiga prosperidad y no escasez. Y hago énfasis en esto para que piensen en por qué las personas que se ganan la lotería no se hacen millonarias. La respuesta a sus creencias limitantes y el tabú que les bloquea a hablar de dinero y a tener decisiones mucho más acertadas cuando llegan a tener cantidades de dinero incalculables. Entonces, si como personas queremos administrar nuestro dinero de manera correcta, sin importar el monto que obtengamos mensualmente, ¿por qué tenerle miedo a hablar de estos temas? ¿Por qué no enorgullecernos si ayudamos a alguien o donamos con alguna causa con las que nos identificamos? ¿Por qué no animarnos a hablar sobre nuestras deudas y cómo queremos organizarnos? ¿Por qué no asumir que empoderarnos de nuestras finanzas, administrarlo como los grandes soberanos de nuestras vidas, nos da abundancia plena y un crecimiento integral en nuestras vidas y en nuestro actuar? Realmente el hecho de que no se hable, además de por los estereotipos que la sociedad ha impuesto, es por el temor de incomodar, de vergüenza. Muchas veces de pequeños de lo que escuchábamos hablar era de no tener dinero, qué difícil es pagar deudas, vivir endeudados, es que el gobierno, es que todo está difícil, es que, y la lista era interminable. Pero nunca de lo bueno que el dinero trae. Por eso ese estigma de creer que el dinero es malo, cuando en realidad es todo lo contrario por los beneficios que trae. Como les dije al inicio, es un medio de pago, una forma de intercambio. Eso de ningún modo puede ser negativo. Lo negativo es lo que se hace con el dinero, pero no el dinero en sí como materia. Como nos hemos acostumbrado a escuchar lo negativo, provoca una resistencia a hablar de estos temas. Pero está en nuestras manos cambiar esas creencias, demostrar que el dinero bien manejado trae muchísima abundancia.
puede ser el medio por el cual tengamos incontables experiencias enriquecedoras y llenas de alegría. Acostumbrémonos a hablar de eso y pongámosle números. Porque, ¿por qué no? Esto puede ser hasta inspiración por alguien y ese aliento para animarse a hablar del tema, hablar de sus sueños y anhelos, y empezar a planificarse con sus finanzas para el cumplimiento de sus propósitos. Como con todo lo que he mencionado, dándonos cuenta que son miedos, aunque entendibles de algún modo, pero que no se justifica seguir manteniéndolos porque no nos damos cuenta que, hablando de dinero, diciendo sin trabas cuánto ganamos y la preocupación que podemos tener sobre nuestras deudas o la forma en que estamos manejando nuestro dinero, puede ser el primer paso para salir y dejar de lado estos patrones. Así como le contamos a un psicólogo cuestiones emocionales que nos pueden estar causando inseguridad o temor con el afán de sanar esas heridas, ¿por qué no nos animamos a hablar con un profesional, alguien que nos guíe, un familiar, alguien que nos escuche? Y si no nos pueden guiar, aunque sea estamos cortando trabas para hablar de estos temas. Y definitivamente es el primer paso con el único afán de salir del hueco incómodo y absurdo en el cual sin darnos cuenta nos han metido. Y dar un giro de 180 grados a las creencias que tenemos sobre el dinero y tratarlo desde el lugar más abundante que podamos, con inteligencia y sabiduría, porque educarnos sobre estos temas no es una elección. Si queremos hacer un viaje desde hace mucho tiempo pero tenemos deudas, ¿por qué no empezamos a preguntarnos qué debemos cambiar y hacer diferente con nuestro dinero para llegar a hacerlo? ¿Cuál es el plan de acción que debemos tomar para ejecutarlo? ¿Qué tal que un amigo nos puede guiar en cómo hacerlo? ¿O por qué no dejamos que quizás nuestros padres que manejan su negocio propio nos guíen un poco? Aunque sea del punto de vista empresarial, quizás nos puedan dar una idea. Hablar, hablar, hablar y hablar. Es lo que nos sacará de un túnel sin final de deudas, es lo que nos sacará de ese hueco de estar sometidos a la tarjeta de crédito, de dejar de lado esas creencias limitantes que literalmente solo nos ponen límites, pero si no empezamos ahora, ¿cuándo? ¿Quieres acaso seguir con la misma situación económica que tienes hoy en el 2021? ¿Quieres seguir en la misma situación en 2 o 3 años? Estoy segura que no. Y por eso empieza a hablar de lo que te duele, de lo que te cuesta con el dinero. Solo hablándolo encontrarás a la persona idónea que te pueda guiar de la manera adecuada, inspirarte y llevarte por un camino que sabes que puedes manejar. Así que es hora de animarte. Y solo hablando cada vez nos vamos a familiarizar tanto con temas de dinero que el tabú irá desapareciendo y este tema se volverá normal en nuestra sociedad porque educarnos financieramente será la regla y no la opción. No más tabúes, no más creencias limitantes. El dinero bien manejado nos lleva a niveles enormes de abundancia, nos lleva a un sentimiento increíble de confianza propia porque nos estamos demostrando que sí podemos. Nos encamina a nuestra deseada libertad financiera de poder hacer con nuestro dinero lo que queremos y cuando lo queremos. No te canses de hablar porque mientras más preguntas haces, más respuestas encuentras. Mientras sea inagotable tu deseo de querer aprender cada día más sobre estos temas, más cerca estarás de una administración plena de tus finanzas y solo así tus proyecciones irán creciendo y solo así los puentes en tu vida se van materializando. Dejemos de aceptar como propias las creencias limitantes sobre el dinero de nuestra familia nos impuso. Dejemos de aceptar el tabú irracional de que hablar del dinero no es bueno y que es mala educación. Dejemos de crear trabas en la creación de abundancia económica en nuestras vidas. Porque si no nos animamos a aprender y a hablar, seguiremos en el mismo lugar, sin una aspiración de crecimiento, sin creernos que somos capaces de alcanzar todo lo que nos proponemos, de cumplir cada una de nuestras metas, sin alinearnos con nuestro propósito desde la abundancia de lo financiero y del dinero. Como hoy estamos haciendo el compromiso de dejar de lado esos tabúes, y como estamos haciendo el compromiso de no hacer más caso a las creencias limitantes de que manejar dinero es difícil, aumentar nuestra riqueza es difícil y que el dinero solo aleja a las personas en lugar de acercarlas, hoy nos comprometemos con nosotros mismos a cambiar nuestros patrones de comportamiento sobre estos temas y por eso es que el día de hoy tenemos que empezar a realizar cambios en nuestras vidas, desde nuestro yo consciente para llegar a nuestro lado inconsciente que permita cortar patrones y cambiar nuestros comportamientos de manera permanente. Así que vamos a hacer una especie de ejercicios que nos van a servir desde hoy en adelante y realmente los vendremos manejando de manera constante día a día para ir mejorando continuamente nuestra relación con el dinero.
Lo primero que debes hacer, y sobre todo si te avergüenza hablar de una con la gente sobre lo que te preocupa financieramente, empieza hablándote a ti mismo sobre esto, mirando hacia adentro, identificando lo que te pasa, lo que te hace sentir una carga con el dinero. Anímate a ver los números que manejas, cómo los organizas mes a mes, las deudas que tienes, no las resientas, hónralas, porque en su momento te han dado una ayuda, pero esa ayuda ya no la necesitas más porque estás dispuesto a dar un paso al costado y empezar tu nueva vida financiera. Tienes que animarte a hacerlo porque solo esos pasos te permiten acercarte cada vez un paso más hacia ser ese gran soberano de tu libertad financiera. De tener una administración de tu dinero tan plena y tan alineada que las deudas no son tus acompañantes, sino las sabias decisiones que vas tomando. Enfócate en esas cosas maravillosas que quieres alcanzar con facilidad desde la abundancia que tienes con tu dinero, porque tu relación con tus ingresos son saludables y te permiten enfocarte el cumplimiento de tus sueños, sirviéndote a ti y a los demás, repartiendo abundancia. Otro punto que me gusta para empezar a cortar estos patrones limitantes es que te repitas a ti mismo afirmaciones o mantras de abundancia que te mentalizan a crear esos puentes que te acerquen a una expansión en tu vida. A mí me encanta repetir que elijo abundancia. Repítelo con tu nombre. ¿Y por qué elegir? Porque energéticamente cuando eliges algo es porque ya estás listo para recibir. No es solo querer a manera de deseo, es elegir porque sabes que encaja en tu vida aquí y ahora. Y no necesitas seguir esperando más tiempo. Si eres visual, ponte una nota en tu computador o en la pantalla de tu cel, pero asegúrate de estar repitiendo en tu mente o en voz alta estos mantras que te acerquen al cumplimiento de tus metas y propósitos, que te permiten alejarte de los tabúes que te traban y que de nada sirven en tu vida. A mí me gusta muchísimo enfocarme más en la repetición de mantras en contexto positivo y no como elijo no aceptar X y Z tabú. Entonces me gusta el enfoque de decir, por ejemplo, yo elijo recibir toda la prosperidad y abundancia que esta vida tiene para darme. Este es de los mantras que voy usando alrededor de 5 años. Yo lo adapté de algunos que escuché y me identifico muchísimo con ese. Si quieren en concreto, por ejemplo, algo sobre las creencias o tabúes que se tienen, pueden empezar a mentalizar un mantra que diga: yo elijo soltar la creencia de que el dinero me hace mal. Yo elijo eliminar la creencia que hablar de dinero es mala educación. Y así pueden ir creando los mantras que se sienten alineados con ustedes. Realmente en mi experiencia tener mantras propios se siente mucho más alineado porque es algo que creas obviamente tú mismo desde tu interior y en base a lo que sientes, que no va a ser lo que yo siento. Así las creencias sean parecidas o incluso iguales. Pero si quieren pueden usar los mismos que los míos y que de hecho les estoy dejando en el enlace de este podcast para que se los descarguen como un ritual para despedirnos del tabú que existe. El enlace lo encuentran directamente en la caja de este podcast y les va a enviar a mi página web para que se lo descarguen directamente. Entonces, seguimos con el tercer punto. Y realmente quiero decir que todo cambio empieza en uno. No sé si les he contado, pero soy fan de Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Él habla mucho de inversiones, pero me ha inspirado muchísimo en aprender cultura financiera. Y es justamente siguiéndole a él que me decidí a ponerle ganas a mis finanzas. ¿Y por qué? Él dice que educarnos en estos temas es la mejor inversión que nos podemos dar, porque nos cambia el chip de cómo manejar nuestro dinero. Y ese manejo consciente es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones. Y para mí ha sido 100% cierto. Enfocarnos en la generación de deudas para resolver nuestros problemas o nuestras emergencias no nos lleva a ningún lado. Nos hunde más en el hueco del desespero y de no saber cómo salir de deudas y vivir una vida financieramente más plena. Y cambiar nuestro comportamiento es lo que nos permite un acercamiento con la abundancia y despedirnos de la escasez, porque está en nosotros y solo nosotros tomar la decisión de educarnos. Imagínense cómo sería el mundo con una conciencia financiera más amplia. Les aseguro que más gente invertiría y menos gente se endeudaría. Y eso se trasladaría a naciones enteras. Entonces, decídanse a educarse y cambiar el rumbo de sus finanzas y de los pasos que van a ir dando de manera más consciente, que cambie sus hábitos. No ahora, no en 3 meses. Que los cambien para toda su vida, porque esta es una carrera para toda la vida y no tiene un final.
A esto agréguenle que con sus conocimientos se vuelven mentores de más gente a su alrededor y esa energía se va contagiando. Y lo digo desde mi experiencia, de cómo yo he podido contagiar con estos temas a muchas personas de mi alrededor, desde familia y amigos. Así que es el animarse a cambiar su realidad, dejar lo que les estresa y empoderarse, volverse los líderes, los gerentes, los soberanos, los cracks de sus finanzas. Así que eviten al máximo conversaciones de escasez, de sueldos que no alcanzan, de sueldos que entran y que por las mismas se van, de vivir en un círculo vicioso de deudas, porque esas conversaciones solo hacen que los patrones se mantengan y que le generen confusiones y estrés a nuestra mente que esté eliminando esos patrones. Y empiezan a conversar de lo saludable que es mantener un orden maravilloso con el dinero y cómo eso trae más y más abundancia que se multiplica cada día. Educarnos es de las maneras más poderosas de alejarnos de creencias limitantes y de romper con el tabú sobre el dinero porque es hacerle frente. El paso número 4, y es otro paso que me encanta y que puede ser sumamente inspirador, es que en este camino de finanzas saludables, encontrar gente que permita inspirarse, puede ser gente millonaria como gente que no necesariamente lo sea, de gente que haga buena labor en el mundo, que sean sus imanes de atracción de abundancia e inspiradores para realizar más y más buenas obras, para que queden convencidos de que tener dinero, mucho o poco, y hacer buenas obras y manejarlo de la manera correcta y adecuada es 100% posible. Basta de creencias que porque gano el mínimo no necesitas organizarte. Basta de creencias que porque eres soltero no necesitas planificarte. Esas solo son creencias limitantes que no te permiten dar pasos importantes con tus finanzas y que siguen postergando lo realmente importante en tu vida. Porque no quieres pasar los 50 o 60 años con deudas interminables, ¿no es cierto? Y por eso la decisión debe empezar hoy para cambiar los patrones que inconscientemente estás manteniendo. Así que mira en redes sociales, en YouTube, donde quieras a esas personas inspiradoras. Las que a mí me inspiran muchísimo en lo personal es Robert Kiyosaki, que ya les conté, Carlos Muñoz, él es mexicano, es un gran inversionista y empresario. Otras personas que me gustan dentro del mundo artístico son Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo por sus labores a favor de la conservación ambiental. Incluso debo decirles que personas con ingresos relativamente pequeños me inspiran por su inmenso corazón y esa misión de servir y ayudar a los demás. Y en mi trabajo me he visto inspirada por alguna de esas mujeres de las que prefiero mantener sus nombres en reserva. Estas personas me inspiran a mí, gente famosa y no famosa, gente millonaria y no millonaria. Pero tú puedes encontrar las personas con las que tú te sientas identificado y quienes te demuestren que con una buena administración del dinero puedes lograr cosas gigantescas. Y repito, no se trata nunca de cuánto ganas, no es del número. Así sea realizando obras que a ti te llenan por $5, ya es maravilloso. El número no es lo importante, sino el manejo que se le da, y grábense eso en la cabeza. Es más rico el que maneja desde la abundancia su dinero que aquel que tiene millones, pero vive sumido en un mal manejo del dinero y rodeado de problemas y malas relaciones interpersonales. El quinto paso para cortar estos tabúes es que no quieras acabar todo de una. Las finanzas empiezan hoy y no terminan nunca. Empieza con pasos pequeños pero seguros, revisando tus finanzas, tu realidad financiera y evidenciando cada uno de los pasos que puedes ir dando. Ve sumando hábitos 1 o 2 al mes, como te sea más viable, porque si intentas todo de una y no lo logras, vas a caer en desmotivarte y vas a querer dejar todo sin más esfuerzo. La idea es que nunca termines con estos planes que te estás planteando y que siempre se mantengan. Dentro de estos planes, recuerda que mantener tus hábitos de gratitud, de enfocarte en temas que te generen más abundancia, en tu mentalidad y en tu actuar. Son hábitos súper sencillos, pero sumamente poderosos, porque si mantienes la mentalidad de que el dinero no te alcanza mes a mes, vas a llegar a fin de mes apretado. Pero si cambias ese pensamiento y te repites a ti mismo que tú vives el mes plenamente y que tu dinero te alcanza para todos tus gastos, te vas a dar cuenta que tus hábitos van a ir cambiando. Además de sumarle el hecho de ponerlo en un papel para ir visualizando cómo están tus cuentas. Mantén esta mentalidad, estos procesos 2 o 3 meses y vas a ver cómo se va volviendo más mecánico y vas a estar
100% familiarizado con tus cuentas, tu dinero y su manejo adecuado. Y como último punto, que es el punto número 6, es que si quieres seguir aprendiendo de temas de la relación con el dinero, tu relación con tus finanzas y tener un crecimiento mucho más elevado y que el manejo del mismo se expanda, relaciónate con las personas correctas para hablar de estos temas y encuentra los mentores adecuados. ¿Por qué digo esto? Porque si quieres invertir, no le vas a pedir consejo a alguien que nunca ha invertido. Si quieres pensar en hacer inversiones inmobiliarias con alguien que solo tiene una casa como vivienda propia, claramente no estás en el lugar correcto para tener un crecimiento exponencial, que es lo que se quiere. Entonces, lo más importante aquí es dejar de tener miedo a pagar por esos asesoramientos, porque puedes invertir unos dólares, pero los retornos se van a multiplicar. Y no hay nada más enriquecedor que saber que se tomó una buena decisión, que te asesoraste bien y que las cosas salieron como las planeaste, justamente porque tuviste ese apoyo por detrás que te dé una tranquilidad de los pasos que se están tomando. Y aquí, dejando de hablar, por ejemplo, de temas de inversiones y de números tal vez que se visualizan como gigantes, puedes empezar con inversiones pequeñas, con el hecho de tal vez abrirte simplemente una póliza de jubilación o una cuenta de ahorros que te genere más ingresos. Hasta en esas cosas pequeñas que pueden parecer insignificantes, debes asesorarte con las personas correctas y con personas que tienen una experiencia y que te pueden estar guiando desde ese punto de vista. Es súper importante el seguir aprendiendo del dinero y de su manejo adecuado, porque esto te abrirá puertas. Y de ese modo, lo que debes hacer es hablar del tema con personas que tengan tu misma realidad. No digo que dejes a tus amigos, para nada, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Pero claramente con ellos no vas a hablar porque sí de estos temas. Si ellos no te piden una ayuda sobre el tema, es por eso que debes rodearte de las personas adecuadas si quieres hablar, crecer y enriquecerte de más y más conocimientos. Porque este mundo financiero es inagotable y las oportunidades son infinitas. Es un primer inicio para salir de ese temor de hablar de dinero. Por supuesto que lo ideal es que hables con quien te sientes cómodo. Pero si ya llegas a un punto de tomar decisiones importantes y relevantes financieramente en tu vida, lo hables con gente que te entienda más allá de solo escuchar. Porque un amigo, por supuesto que, y no lo dudo, va a estar dispuesto a escucharte y de aconsejarte en la medida de que le sea posible. Pero recuerda que esos consejos siempre van a venir del tabú y de las creencias que cada uno tiene. Y es por esto que para tener decisiones importantes de crecimiento y de expansión, deben venir de una persona que te pueda asesorar integralmente y no dar solo un consejo desde el corazón y por el hecho de ser un buen amigo. Esos son los pasos para mantenerse alejados de los tabúes y permitirse una mentalidad abundante. No se preocupen si pensamientos de creencias limitantes se les viene a la cabeza, eso va a suceder. Es realmente lógico, el cerebro trabaja de ese modo. Pero siempre pueden elegir controlarlos y elegir las herramientas correctas para detenerlos. Y si la gente les habla de estos temas desde la escasez, las acciones que pueden tomar para no contaminarse con estos pensamientos son múltiples. Por ejemplo, yo les puedo decir que a veces cuando he escuchado casos en los que me dicen, ay, es que el sueldo no alcanza o entra como se va, mi respuesta siempre ha sido simplemente, no creo que sea así. Y les cambio directamente el chip a esas personas y nos ponemos a conversar de dinero desde una perspectiva bastante distinta. Así que solo tomen la opción de seguir tomando el control de su vida financiera y pasar por alto aquellos comentarios que no les suman. Para ello, en la caja de descripción de este podcast van a encontrar un PDF descargable para realizar el ritual para eliminar tabúes y creencias limitantes sobre el dinero. Y lo van a tener al alcance siempre y que además es efectivo para manejar esta parte emocional de las finanzas desde la abundancia, porque no crean que las finanzas son solo números, para nada. Recuerden que para información financiera constante me encuentran en mis redes sociales como María José Araujo. La información está en la caja de descripción. El mundo financiero y de finanzas saludables es fascinante, así que trabajen en el día a día. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y que dura toda la vida. Que tengan una vida extremadamente feliz, conforme a sus propósitos y alineadas al 100% con su realidad financiera. Se puede, es posible y solo depende de uno mismo. Ya nos escuchamos en un próximo capítulo. Un abrazo enorme a todos. Adiós.